Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza. Soy misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo me es muy grato compartir con ustedes esta palabra con la finalidad de darles esperanza, de entender mejor el Evangelio y de ir descubriendo a Dios que nos sigue invitando a trabajar en su viña. Este es el tema del día de hoy. El Dios que cuida de su viña, el Dios que no abandona su viña, viña comunidad, viña familia, viña relaciones. El Dios que siempre necesita de personas que se enamoren nuevamente de su palabra, que le den su fidelidad en medio de los obstáculos para hacer esta palabra fecunda. Así que, hermanos y hermanas, pidamos a Dios que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender la bondad y la misericordia del llamado de Dios. Dios, tú que eres bueno, tú que nunca has abandonado a tu pueblo, tú que a través de muchas circunstancias y de muchas formas nos has llamado a trabajar en tu viña, en tu reino. Tú que has cuidado de esta viña con ternura y con amor, con tu comunidad, te pedimos que no nos abandones, que en los momentos difíciles sintamos tu presencia. No importa en qué momento nos hayas llamado. Te damos gracias por la llamada, por la invitación, porque tú nos quieres de la misma manera que quieres al que trabajó a la primera hora, como al que trabaja al final. Porque tuyo es el tiempo, tuya es la historia, tuya es la tierra, tuya es la viña. Y tú puedes invitar a trabajar en ella a quien tú quieras. Te pedimos que aprendamos a descubrir tu amor y tu misericordia que no tiene tiempo, que es eterna. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio de esta semana para el día 20 de septiembre sería el Evangelio que se estaría leyendo en las iglesias. Me imagino que en algunos lugares ya las iglesias estarán abiertas, en algunos otros sitios posiblemente todavía no tengan misa presencial. Así que para las personas que no puedan asistir a la Eucaristía, esta es una manera de ayudarles a entender la palabra y de descubrir a un Dios cercano, a un Dios que está en medio de su comunidad, en la casa, en la oficina, donde usted se encuentre, Dios está con usted. En las circunstancias en que usted esté, Dios está con usted. Estás triste, estás alegre, estás enfermo, Dios está contigo. Dios no te abandona. Así que, con esta idea, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios que está tomado de Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajar y les dijo: vayan ustedes a trabajar a mi viña y les pagaré lo que es justo. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí todo el día sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Cuando oscurecía, el dueño de la viña le dijo al capataz:
llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Él le replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no cerramos trato en que te pagaría 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Y si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿es que no tengo la libertad para hacer lo que quiero con mis asuntos? ¿O es que me vas a tener envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, no sé, siempre que leo esta parábola, estudio esta parábola, me da la sensación de que no nos deja contentos desde, si queremos entenderla, claro, desde nuestros parámetros humanos. Porque desde nuestros parámetros humanos, uno vale según lo que tiene, dice la canción, ¿verdad? Uno trata a la persona de acuerdo a lo que produce, de acuerdo a lo que hace. Especialmente para los parámetros de un capitalismo como es el que vivimos en Estados Unidos, donde solamente vales cuando produces, cuando eres capaz de dar tu energía, tu trabajo, tu talento. Pero el día en que tú ya no puedas producir, el día en que tú ya no puedas levantarte, ese día sin piedad este sistema te desecha, te margina. Y bueno, no solamente este sistema, también en México. En México es algo espantoso que ya la gente de 30 años no encuentra trabajo porque ya es mayor de edad. No se diga de los 40, de los 50. Ya somos personas desechables. Entonces, desde el punto de vista de una sociedad consumista que invita a la persona a producir, claro que esta parábola no le va a caer nada bien. O por lo menos a la gente que siempre busca escalar primeros lugares, que quiere prestigio, que quiere poder, de pronto que venga Jesús y que le diga que ese sistema de organizarse o de relacionarse con Dios no es la apropiada, sino que los últimos, los insignificantes, los vulnerables, los despreciados, los enfermos, los leprosos, toda lo más bajo, la escoria, diríamos, de la sociedad, que de pronto ellos sean los primeros, pues entonces uno dice, ¿qué es lo que está proponiendo Jesús? Entonces por eso podemos entender por qué es que lo mataron. Porque lo que él proponía era un cambio total de estructura. Lamentablemente, a través de los tiempos se fue suavizando el mensaje de Jesús. Y parece que otra vez estamos con que los primeros se les bendice, a los primeros se les promueve, a los primeros pensamos que Dios los quiere más, y en cambio a los que no luchan por el poder, a los que no desean tener grandes logros, pues son unos fracasados. Así que esta parábola como que viene a reorientar esta idea de decir, el reino de los cielos es de fracasados, es de gente que no tendría la posibilidad de ser contada entre los primeros, porque parece que la justicia de Dios trabaja desde otra óptica muy diferente. Nuestra justicia trabaja
premio-castigo. Tú haces algo bien, yo te premio, el sistema te premia, la religión te bendice. Haces algo mal, hay un castigo, la ley te mete a la cárcel, la religión te mete al infierno. Entonces, como que esta manera de entender la relación con Dios o la justicia de Dios parece ser que no es la que Jesús quería, o por lo menos la que Jesús expresaba en esta parábola. Y bueno, para expresar la justicia, el amor de Dios que no tiene límites, el evangelio del domingo pasado nos enseñaba que había que perdonar sin límites, la misericordia de Dios se desborda para todos. Ahora otra vez viene con una idea diferente. Esta misericordia justamente llega a la gente que está más abajo, a la gente que no tiene ninguna posibilidad de ser estimada, de ser querida, vivía sin honor. Los últimos. El reino de los cielos es de los últimos, de los que no buscan poder, de los equivocados, de los que le apuestan a la vida sabiendo que Dios provee, que Dios les cuida. Así que esta idea de justicia pues entra en conflicto con los sistemas que nosotros tenemos actualmente. Si esta parábola se pusiera en práctica en el día de hoy, si una persona fuera a contratar personas, créanme que le harían un juicio a Dios y Dios perdería. Le harían un juicio para decir, es un Dios injusto, porque ¿cómo es posible que le pague lo mismo al que solamente fue a estirar la mano y en cambio la persona que trabajó desde temprano, aguantó el sudor, el sol, lo aridez, todo lo que está relacionado al trabajo y le pague lo mismo? Y bueno, parece ser que esos son los caminos de Dios. Y entender los caminos de Dios, uno solamente se queda con la boca abierta y decir, qué bueno que esta parábola Dios nos la regaló para enseñarnos humildad, para enseñarnos que Dios quiere a todas las personas por igual, que no hay alguien que va a tener una suite presidencial en el cielo y otra persona va a estar allá viviendo en el callejón. Delante de Dios, toda la gente es igual. No hay primeros, no hay últimos, no hay jerarquías, no hay puestos, no hay privilegios. Así que, bueno, esto es el fondo de la parábola. Y claro también que esta parábola resultó bastante complicada porque dentro de la comunidad de Mateo, algunas personas querían ocupar primeros lugares. Y esas personas que querían ocupar primeros lugares eran precisamente los amigos de Jesús. Los discípulos siempre están buscando primeros lugares. Y para decirnos y explicarnos el simbolismo de la misericordia de Dios que no tiene límites, Mateo utiliza esta imagen de la viña. Si ustedes recuerdan las imágenes de la viña, del trigo, de la cizaña, han sido ya usadas por allí en otros contextos. La viña inmediatamente va a recordar al pueblo de Israel. Israel es la viña o era la viña predilecta de Dios. Y ellos creían que Dios también es como una parábola bastante ecológica. Dios como jardinero plantó una viña, la cuidó. Y vamos a tener grandes textos poéticos en torno a la viña. Israel es una viña cuidada, querida, protegida, plantada por la mano de Dios. Pero lamentablemente, Israel como viña no dio fruto. En el canto de Isaías que hace con su viña, déjame que te cante el canto de mi viña. Dios preparó un lagar, escardó, removió la tierra, hizo una noria, le envió la lluvia.
Dios hace todo y esperaba que la viña diera frutos buenos, pero la viña no dio fruto. No es la primera vez que la viña entra en conflicto. Y por allí también va a venir entonces la idea de un Dios que va a decir, si la viña no me produce, entonces ya sé lo que voy a hacer con la viña. Voy a destruir su cerca, voy a hacer que sea morada de todas las bestias, porque entonces, porque de todas maneras la viña no tiene sentido. Si Dios ha cuidado con tanto amor, con tanta ternura al pueblo de Israel, Israel no podía fallarle a Dios. Porque Dios le dio todo para que Israel produjera los frutos. Le dio la ley, le dio la tierra. Incluso viene toda esa teología de los salmistas, de decir, trasplantaste una viña, la sacaste de Egipto, la viña echó raíces. Y entonces después viene la gente, por favor, Señor, detén tu ira. ¿Para qué vas a destruirla? Porque van a decir los otros pueblos, Dios sacó al pueblo de Israel con fines perversos para destruirlo. Entonces, como que Dios siempre da oportunidades. Por el amor a Israel, Dios no destruyó la viña. Entonces, simbólicamente hablando, la viña representa al pueblo de Israel. Y esta viña ha sido cuidada, ha sido querida, ha sido deseada por Dios. No es algo que Dios se le vino por ocurrencia. No, en la mente de Dios, Dios ha querido entrar en relación con una cultura. El problema es que Israel, como pueblo, como viña, se confió. Se confió y dice, bueno, si Dios me ha escogido es que porque soy bueno. Es que seguramente porque ha visto en mí todas las cosas positivas. Y cuando uno se confía delante de Dios, hermanos y hermanas, tengamos cuidado, porque podemos quedar llorando, rechinando los dientes, como dice Mateo. Porque en el camino de la relación con Dios, no podemos confiarnos, debemos estar siempre atentos, atentas para ir viendo, descubriendo cómo Dios va trabajando en mi historia, ¿no? Entonces, el pueblo como viña prácticamente no respondió a las expectativas que Dios tenía. Y bueno, también tenemos otras parábolas en los evangelios, en el capítulo 13 o 12, ya creo, no recuerdo, de Marcos, por ejemplo, la idea de la viña, Jesús que les da la parábola a los letrados, a los fariseos, y que les dice, un hombre tendió su viña, la arrendó a unos extranjeros y se fue a otro país. Después, llegado el tiempo de la viña, de la cosecha, mandó personas a recoger el fruto. Estos apedrearon a unos, golpearon a los otros, pero el amo mandó a otro número más grande. Pero los viñadores homicidas hicieron lo mismo. Golpearon a unos, apedrearon a otros, maltrataron a quien más no pudieron. Entonces, después, este hombre dice, mandaré al hijo amado, a él sí lo respetarán. Pero cuando los viñadores vieron al hijo amado, se quedaron sorprendidos y dijeron, este es el dueño de la herencia, matémosle y quedemos con la herencia. Y llegó, lo mataron, lo sacaron de la viña. Entonces, simbólicamente, es el Dios que continuamente ha cuidado su viña. Ha enviado a hombres y a mujeres para hablarnos de conversión, para hablarnos de producir frutos. Pero los seres humanos, a través de la historia, a la gente que viene a movernos, como dicen los mexicanos, el tapete, a la gente que nos viene a cuestionar, es gente incómoda. Queremos nosotros escuchar gente que nos hable bonito, que nos apapache, que nos diga, ay, no, sí, tú te mereces una estrellita porque has hecho todo esto. No, usted va muy bien. En cambio, los profetas te van a poner en tu lugar y te van a decir, no estás produciendo frutos de justicia. No estás cumpliendo la ley en cuidar al migrante, al huérfano, al desvalido. No estás viendo a Dios en la gente marginada, en los pobres. Y claro, la gente va a decir, ay no,
estos profetas no representan a Dios, prefieren mejor darle muerte. Y cuando llega nuestro hermano Jesús también como el enviado a la viña, fíjense lo que la gente pensaría que iba a responder a las expectativas de decir, qué bueno que nuestro hermano Jesús nos enseñó el camino de regreso a casa, pero lo hicieron mal. Lo mataron, le dieron muerte, lo sacaron fuera de la viña. Entonces, Dios interviene y hoy, en este simbolismo entonces de la viña, del Dios que viene a trabajar, que nos invita a trabajar, pues nos queda ir descubriendo que Dios nunca se ha cansado. Era para que Dios dijera, bueno, esta gente no entiende. ¿Cómo les explico que a mí no me importa tanto el sacrificio? Es como si Dios se pusiera a pensar y dijera, a ver, ya estoy agotado, ya agoté todas las posibilidades de enseñarle a esta gente. ¿Cómo les hago entender que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo les hago entender que misericordia quiero y no sacrificios? ¿Cómo les hago entender que lo más importante no es buscar primeros lugares, sino abrazar el reino desde lo insignificante, desde lo que no cuenta? ¿Cómo les hago entender a esta gente que está metida todo el día en los templos, en las iglesias, que andan casa por casa predicando, que en vez de estar condenando a medio mundo, vean el trabajo que Dios está realizando en lo secreto del corazón de la persona? ¿Cómo les hago entender que Dios es compasivo, Dios es misericordioso y Dios no está obsesionado en condenar ni mandar gente al infierno? ¿Cómo les hago entender eso? Entonces, como que sería casi para decir, Dios, te entiendo si en algún momento te arrepientes de habernos creado. De verdad, Dios, yo te entiendo. Porque parece que somos personas duras, difíciles. No importa de cuántas maneras nos expliquen tu amor, tu misericordia. Preferimos vivir sin dar fruto. Y para eso Jesús nos habla de esta idea de la viña. Compara el reino de los cielos con un propietario. Y yo no pensaría, bueno, el propietario, el amo, él mismo, fíjense. Si el propietario es Dios, él mismo entra a invitar personalmente. Y uno puede decir, es que no tenía amos, no tenía esclavos. Bueno, al final sabemos que sí tiene esclavos, tiene mayordomo. Entonces estamos hablando de algo más profundo. Dios personalmente te invita, hermano y hermana, a trabajar en su viña, ahora en su comunidad, a vivir los valores del evangelio. Esto es algo grandioso. La llamada no depende de ti, no es de que tú quieras ir a trabajar, no es que yo deseo servir a Dios, no, es Dios desea que tú quieras trabajar. Dios quiere, Dios te invita, Dios toma la iniciativa. Esto es algo súper grandioso. Dios toma la iniciativa y te invita a colaborar con Dios. El movimiento no es que tú busques a Dios, al contrario, Dios te busca a ti. Y tú puedes decir, ¿pero por qué me busca a mí? Bueno, el primer grupo que Dios buscó es el grupo de la madrugada, que queda en darles un denario. ¿Quién era este grupo? El grupo de Israel, el grupo que viene del judaísmo y que dice, claro, siempre ha sido así. Primero Israel. La salvación llega por los judíos. Ese era el pensamiento, la teología. Primero Israel. Muy bien, Mateo dice, está bien, les voy a dar este privilegio también a ustedes, pero vamos a ver si ustedes como pueblo escogido responden a las expectativas de Dios. Primero Israel. El problema entonces que está sufriendo esta comunidad es que primero Israel no va a ser capaz de producir frutos. Y parece ser que el amo también tiene otras
otras experiencias, otros momentos, que quiere invitar a otra gente de otra cultura, de otras experiencias de fe, de otras tradiciones, y a lo mejor no los invita a la misma hora, porque de Dios es el tiempo. Dice, después salió, bueno, un denario. Un denario era lo equivalente, era lo que la gente ganaba en el siglo I. Un denario. ¿Qué se compraba con un denario? Casi nada. ¿Qué se compra ahora con un salario mínimo? ¿Qué se compra? Casi nada. Un pedazo de pan, tantito aceitito de oliva, unas especies para remojarle allí y para de contar. No había para más nada. La gente vivía al día. Entonces, también esta parábola nos está hablando de una situación económica. Hace trato en pagar el denario, luego sale otra vez a la mañana, ve a otros que están ahí en la plaza. Muy similar la dinámica de los que van a trabajar, de los que se ponen a ofrecer sus servicios en la Home Depot, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? En estos centros ferreteros donde la gente va muy de madrugada y las personas que necesitan a trabajadores les buscan, les llaman y hacen trato, muy similar también en el siglo I. Y aquí después el dueño, Dios como dueño, va otra vez. Dios no quiere que nadie se quede sin trabajo, porque el trabajo es sagrado. Hermanos y hermanas, Dios no quiere que tú vivas sin comer. Dios no quiere que tú vivas mal. Dios quiere que por medio de tu trabajo honrado te transformes en bendición para la otra gente. Por eso va a decir después Pablo muy en estas líneas, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y eso deberíamos de aplicarlo, esta ética, porque hay mucha gente que vive del sistema, se aprovecha de la otra persona que trabaja. Muchos familiares también están allí manipulando a la persona y la gente no trabaja. No podemos estar creando personas codependientes. Necesitamos trabajar. Entonces Dios no quiere que alguien se quede sin trabajar. Por eso se asegura de ir a la primera hora, segunda hora, tercera hora, a todas horas. Y después al segundo grupo le dice, vayan ustedes a trabajar a mi viña, y ya ni siquiera les dice cuánto les va a pagar, solamente con el grupo primero. Les voy a pagar un denario al grupo primero. A los demás les dice, le voy a pagar lo que es justo. Y a los otros, ¿ustedes por qué estuvieron todo el día de ociosos, de perezosos? Nadie nos invitó. Qué tristeza sentiría aquella gente de ver que pasa la hora, llega a las 9, llegan las 10, mediodía, la 1, y con una historia que tú tienes que darle de comer a una familia que dejaste en casa y que esa familia espera que les lleves algo. Se hacen las 2, se hacen las 3 y ahí estás esperando. Esperando. Y yo creo que esto es para deshumanizar a la persona, que estás expuesto, que estás vulnerable y que casi que estás dispuesto a trabajar por nada. Los sistemas son perversos, hermanos y hermanas. Yo me quedo espantado de cómo funcionan las oficinas, que te explotan, que te oprimen, que te mandan casi a trabajar gratis. Y sin embargo tienes que bajar la cabeza porque hay boquitas que alimentar, porque hay biles, dice la gente, que pagar, porque hay una casa que necesita estar en estos tiempos de calor fresca. Hay personas que requieren de ese salario miserable que a veces tú les tienes que llevar. Y la gente se aprovecha de esas circunstancias. Dios no se aprovecha de eso. Dios es el primero que te dice, te voy a pagar lo que es justo. Te voy a poner en una situación de iguales para que no existan primeros y últimos. Y luego también vendría, ¿por qué no ocuparán a todo mundo?
lo primero que mirarán serán el físico. Si hay un grupo de una conglomerados de unos 10, 20 personas, tú, ven para acá a trabajar a mi viña. Lo primero que se fijan es el físico. ¿Sabrá trabajar? ¿No sabrá trabajar? Claro que si yo me voy a poner a la Home Depot, seguro que nadie me escoge. Pasarán las 9, las 11, la 1, las 5. ¿Por qué? Porque mi condición física no me va a permitir. O no les va a interesar porque no les voy a servir para el trabajo que ellos requieren, ¿verdad? Pero Dios no se da por vencido de su creación. Dios viene 1, Dios viene 2, Dios viene 3, Dios viene siempre para que tú te sientas incluido. Los que ya habían sido dejados, los últimos, los del margen, los de la periferia, los enfermos, los desquiciados, los que a lo mejor no tenían todas las habilidades físicas. También ellos y ellas son invitados e invitadas a trabajar a la viña. Vayan a trabajar a la viña. Siempre esta es la idea. Dios es el dueño de la viña. Dios es el dueño del llamado. No depende de nosotros. Y después nos sorprende entonces cuando Dios les dice a su patrón, págales a los empleados, comenzando con los últimos. Y a los últimos les da su denario, seguramente que también se sorprendieron. ¡Ah! Nos pagó igual. ¡Wow! Este es un Dios enamorado de la vida. Este es un Dios justo. Este es un Dios que no da de acuerdo a lo que uno vale o a lo que uno hace. Si tú trabajaste 8 horas y de pronto resulta que también recibes un denario y aquel que trabajó solamente 20 minutos también recibe un denario, pues es lógico que ambos se sorprenden. Unos se sorprenden para bien, descubren a un Dios misericordioso, pero en cambio los que creen que se merecen todo, los que tienen a Dios como si fuera un Dios de premio y castigo, ese Dios va a ser un villano, va a ser un perverso, ese Dios va a ser injusto. Entonces, probablemente los que nada más estiraron la mano y recibieron el salario dijeron, este Dios es grande, este Dios es bueno, este Dios sí nos quiere y nos trata con dignidad. Primeramente, confió, nos vio con amor cuando nadie ya nos llamaba. Este Dios nos invita a trabajar a la viña. Y claro que los que eran invitados, especialmente los primeros, que les digo que ese grupo representaba al pueblo judío, pues ellos esperaban más. ¿Cómo no? Si nosotros somos el pueblo de la ley. Nosotros hemos comido por boca de Dios, nosotros hemos caminado con Dios, nos sacó de Egipto, vio nuestro clamor, vio todo nuestro sufrimiento, nosotros le hemos sido, sí, pero también el pueblo de Israel le ha sido infiel a Dios y le sigue siendo infiel a Dios en la manera de actuar con sus hermanos palestinos. Le siguen siendo infiel a Dios al destruirle las casas a todos sus vecinos, a sus hermanos palestinos, solamente por ser diferentes. Le sigue siendo infiel a Dios cuando no ven en el sufrimiento del otro la cara de Dios. Y no solamente el pueblo de Israel. Estoy hablando porque esta es la historia de este texto, ¿verdad? Entonces, por eso es que el pueblo, dicen, a ver, espérate, Dios, tú no puedes hacernos esto. ¿Cómo es posible que tú nos pagues igual si nosotros somos el pueblo que trabajó más? Nosotros hemos cumplido los 617 leyes. Nosotros hemos observado las liturgias, las normas, los sacramentos. Nosotros hemos hecho todo bien. Tú deberías de darnos una medallita. Tú deberías de ponernos en nuestro nombre con letras doradas. Tú nos deberías de poner en un margen, en un nicho, para que todo el mundo nos viera y nos dijera, mira, esos sí cumplieron todo. Pero, oh sorpresa, el Dios de la vida no quiere ese tipo de personas arrogantes, prepotentes, porque bueno, hermanos y hermanas, solamente es Dios. Porque al fin y al cabo, Dios puede hacer con su dinero lo que Dios quiera. Y por eso, fíjense lo que le dice a uno de ellos. Porque se le echan en cara, esto no es justo.
tú les tratas igual al último que a nosotros. No. Aquí ya no se sabe quién es primero, quién es último, quién tiene honor, quién tiene deshonor, quién es puro, quién es impuro, quién es pecador, quién es santo. Dios aniquila esas barreras. Al pagarles lo mismo, Dios crea una familia donde todos y todas son iguales. Y eso, desde el punto de vista del pueblo de Israel, resulta prácticamente imposible de pensar, de creer. Entonces es por esto que por eso es que el pueblo ve en la necesidad de que hay que situar a Dios en su contexto. Dios está fuera de sí y hay que corregir a Dios. Y fíjense lo que le dice: tú no nos puedes hacer esto. Nosotros trabajamos, nosotros sufrimos el calor. Y dice Dios: a ver, espérate, ven para acá. Y le dice: a ver, amigo, no te hago ninguna injusticia. Fíjense que todas las veces que aparece la palabra amigo es una ironía en el Evangelio de Mateo. Siempre que aparece la palabra amigo, o que Jesús o que el personaje principal le llama a alguien amigo, esa persona queda afuera, porque es una ironía. ¿Se acuerdan ustedes? Amigo, con un beso entregas a tu maestro, y Judas quedó fuera. O más adelante, en el banquete nupcial, ¿no? Del rey que hace su grande banquete para las bodas de su hijo. Invitó también a un grupo, la misma dinámica, invitó a un grupo, no quisieron ir porque compraron sus bueyes, compraron sus tierras, se casaron. Y después dijo: el banquete está listo, no se puede quedar sin invitados, vayan a las plazas, al cruce de caminos y traigan a todos. Y después resulta que vino el rey a saludar a los invitados y se encontró con uno que no llevaba el traje, y lo primero que le dice: amigo, ¿cómo es que has entrado aquí? Sáquenlo, átenlo y échenlo afuera. Esta expresión es muy propia de Mateo. Esta ironía: cuando a alguien le llame amigo, esa persona tenga cuidado, porque va a acabar fuera, donde va a ser el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, amigo, así como te atreves tú a cuestionar a Dios. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces no cuestionamos a Dios? ¿Cuántas veces no hemos hecho a Dios a nuestra manera? Hemos hecho de Dios un títere. Hemos hecho de Dios alguien que podemos manipular, alguien que podemos modificar. Tenemos que aprender a dejar a Dios ser Dios. Tenemos que aprender a alegrarnos con el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios que quiere a todo mundo. Por favor, sorpréndanse del Dios que te ama a ti, pero también ama a otra gente. No importa que esa gente desde tu punto de vista no se lo merezca, o no cumpla lo que tú cumples, o no tenga los sacramentos que tú los tienes. En vez de estarte preocupando por la otra persona, preocúpate por ti. Y entonces tú puedes decir: ay, no, pues a mí me gustaría mejor ser de la última hora. Eso es muy mediocre. Eso es muy mezquino pensar así. Si tú has sentido la llamada de Dios temprano en tu vida, dale gracias a Dios. Si la has sentido la llamada a la mitad de tu vida, bendice su nombre. Y si has sentido la llamada de Dios al final de tu vida, glorifica su nombre. ¿Por qué? Porque la llamada no depende de ti, depende de Dios. Y uno diría: ay, bueno, yo mejor, ¿por qué Dios no me llamaría mejor al final? ¿Y qué tal que no te llame? Por estar pensando así. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de dejar a Dios ser Dios, alegrarnos con que Dios es el dueño de la viña, Dios es el dueño de su tiempo, Dios es el dueño de su historia, y Dios puede hacer con su dinero, su viña, su tiempo, su historia, lo que Dios quiera.
lo que Dios quiera, vuelvo y repito, porque solamente Dios es Dios. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Alegrarte porque Dios te invita a trabajar. Y en vez de estar murmurando, criticando, lamentándote, diciéndote, es que yo siempre le he servido a Dios desde que hice la primera comunión, me bautizaron, En vez de estar llenándote de arrogancia y de prepotencia, bendice a Dios que sigue invitando a trabajar a otras personas, a otros hermanos, a otras hermanas, porque el trabajo es mucho. Mismo Mateo lo dice. El trabajo es mucho y los trabajadores pocos. Rueguen a Dios que envíe operarios a su viña. Ojalá que este fuera nuestro sentimiento. No nos acabamos a Dios, Dios no se acaba, la misericordia de Dios no se agota, la justicia de Dios no tiene límites, el perdón de Dios es eterno. Así que no te preocupes en decir, ay, es que si ama al otro pueblo ya no me va a corresponder a mí lo que me iba a amar. Es que si perdona a la otra persona que no se lo merece, es que ya no, el perdón se le va a terminar en aquella persona. Dios es eterno, el amor de Dios es eterno. Y esforcémonos mejor en crear la comunidad donde no existan primeros, últimos. Qué difícil es entender esta palabra en una cultura que está acostumbrada a buscar el primer lugar, donde los medios de comunicación te dicen que tienes que ser el primero en todo, la escuela tienes que ser el primero en todo, la iglesia que tienes que ser el mejor en todo. Y de pronto que venga Jesús a decir, pues resulta que en los planes de Dios el último es primero, el primero último, pues como que nos debería de enseñar humildad, respeto. Así que hermano y hermana, espero que por lo menos descubras a este Dios que ama a todo mundo. El otro día recibí un correo de una persona enojadísima que porque estoy siempre diciendo que Dios quiere a todo mundo. Y si yo tengo problemas con usted, porque entonces hace la gracia muy fácil. Le dije, bueno, usted no tiene problemas conmigo, usted tiene problemas con el Evangelio, porque el Evangelio eso es lo que dice. Y lo que yo estoy tratando es de acercarles a que entiendan que la misericordia de Dios es eterna y que solamente Dios puede hacer con su viña. Dios puede decir a ti te quiero, a ti no te quiero. Dios puede llamarnos a diferentes horas. Dios nos puede restablecer en una relación buena porque Él es Dios. Nosotros solamente somos sus criaturas. Y en agradecimiento solamente podemos decir, gracias Dios por invitarme a trabajar contigo. Enséñame humildad, enséñame a morderme la lengua para no criticarte, porque tú solamente sabes tus caminos, tú sabes tus cosas. Yo solamente soy instrumento de ti. Yo no puedo estar pensando en lo que va a pasar mañana, pasado mañana. Dios está en control. Dios sabe su mundo, su historia. Dios es Dios, yo no. Así que hermanos y hermanas, espero que estas palabras les ayuden a reflexionar, a meditar, a dejar a Dios ser Dios, a alegrarte porque otro hermano, otra hermana también siente la llamada. No importa que no la sintió como tú o en la experiencia que tú las has sentido. No importa, hermano y hermana. La viña sigue estando abierta. Y hay que alegrarnos porque en esta viña, en esta nueva tierra, caben todos y todas. Esta es la grandeza de Dios. Recuerden que si ustedes quieren saber más acerca de nuestra palabra de Dios
Les invitamos a que tomen nuestros cursos. Fíjense, comenzamos un curso de introducción a la Biblia el miércoles pasado y tenemos 210 estudiantes de toda América Latina. Es una pena que muy poca gente de Estados Unidos esté en este curso. Nuestros hermanos y hermanas, la viña no tiene fronteras. Nuestra viña digital no tiene fronteras y tiene ramas por todos lados y no hay geografías que la dividan. Y muchos hermanos y hermanas están trabajando y están aprendiendo de la palabra de Dios. Hago una invitación a que te vincules, a que seas parte de este programa, de este proyecto y aprendas más de la palabra de Dios. Aprendas a descubrir a este Dios que nos sigue amando, que nos sigue cuidando, que nos sigue queriendo. También tenemos los jueves reflexiones de este evangelio. Nos reunimos por medio de Zoom, todo por medio de la computadora, para seguir descubriendo a este Dios que nos ama, que nos invita a trabajar. Así que, hermano y hermana, visítanos en nuestra página de www.ibicla.org. Y también me gustaría a ver quién quiere ser la primera persona en hacernos un donativo, algo simbólico. Nadie todavía nos ha dicho, Padre, quisiera ayudar para esta misión. A lo mejor están muy necesitados, necesitadas, pero nadie es tan pobre que no pueda compartir. Nadie es tan rico que no pueda recibir. Así que, hermano y hermana, un poquito, $5, $10, algo que no te deje pobre, algo que pueda llevar a impulsar esta misión para otras personas que quizás están en situaciones más difíciles que la tuya. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga y demos gracias este domingo por la invitación a trabajar en la viña del Señor. Y trabajemos en humildad, trabajemos en respeto, trabajemos sin crítica, sin murmuración, sin mal del ojo, que decía por allí en el texto, no alcancé a compartirles, ¿verdad? Me vas a ver con envidia, no, me vas a hacer mal del ojo. La gente tenía estas creencias, ¿no? Trabajemos sin envidia, sin rencores y descubramos a este Dios que nos sigue invitando a trabajar en su viña. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.